Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Querido almirante, de verdad que para esta casa es ya una tradición la colaboración con el Instituto de Historia y Cultura Naval del Museo Naval. Todo el mundo recuerda en esta casa dos magníficas exposiciones que se hicieron en el 2014 y el 2015. Una, la exploración del Pacífico, 500 años de historia, organizada para conmemorar el 5º centenario de la llegada de Vasco Núñez de Balboa al Océano Pacífico, y la otra de Bernardo de Gálvez y la presencia de España en México y Estados Unidos. Este año y hasta el 2021 toca conmemorar la magna gesta de la primera vuelta al mundo, iniciado por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano en 2021, en este año. A lo largo de estos 3 años realizaremos una programación conjunta para hablar y profundizar sobre este tema. En el siglo XVI, España y Portugal sentaron las bases del mundo moderno, revolucionaron el conocimiento geográfico y cerraron la imagen y las dimensiones del planeta. Como todos sabemos, la primera vuelta al mundo fue posible por los conocimientos en materia de navegación, la avanzada cartografía y los excelentes navegantes de la península ibérica. No quiero dejar de felicitar al Museo Naval por la magnífica exposición Fuimos los primeros Magallanes, Elcano y la primera vuelta al mundo, y a su comisario Enrique Martínez, que hoy nos acompaña y moderará esta mesa redonda. Para la ponencia, la cartografía de la expedición, antecedentes y resultados, contamos con Carmen Manso, responsable de la sección de cartografía y artes gráficas de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y para la ponencia, la vida cotidiana en los barcos expedicionarios, contamos con Pablo Emilio Pérez Malaima, catedrático del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Y nada más, desearles que disfruten de esta conferencia y le doy la palabra al almirante José Rodríguez. Almirante. Pues muchas gracias, director, por acogernos hoy aquí, en esta Casa de América, donde tan a gusto estamos. Y muchas gracias también por tus palabras relativas a la exposición temporal que tenemos abierta, y que aprovecho para recomendar al que no lo haya hecho que aproveche para visitarla, porque realmente merece la pena. García de Cortázar, en su breve historia de España, comparte con nosotros el sueño de que España camine por el siglo XXI a hombros de la historia, un arma cargada de utopía y de futuro, dice él. Y con esta reflexión en mente, el Instituto de Historia y Cultura Naval tiene todavía más interés en participar en cuantos actos se organicen para conmemorar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Porque los españoles, en general, padecemos de un cierto pesimismo histórico que nos limita como pueblo, que hace que tengamos dificultades en reconocernos como una nación. Y eso ya no se reduce a un problema de conocimiento académico del pasado, sino a un sentimiento que tenemos que superar, porque, como los árboles, cuando reniegan de sus raíces, es más difícil que crezcamos. Desde esta perspectiva de García de Cortázar, probablemente no haya hombros a lo largo de nuestra historia mejores para cabalgar sobre ellos que los de Juan Sebastián Elcano y quienes le acompañaron en esta primera vuelta al mundo. Hombres de los que los españoles de hoy podemos estar completamente orgullosos, y hombres que realmente han dejado la mejor huella de nuestra nación, la mejor huella de España, en el desarrollo, en la evolución de la humanidad, que todavía, por supuesto, vive de muchos de los cambios que esta expedición llegó a transformar. Yo estoy seguro que hablar de ellos es un homenaje a su memoria, pero no solo es un homenaje a su memoria, es reforzar esa semilla, esas raíces que necesitamos para crecer. Y por eso espero con mucha ilusión a esta mesa redonda, de la que estoy seguro de que todos podremos salir un poco más convencidos de que tenemos muchas más cosas positivas en nuestro pasado que negativas. Muchas gracias y que vaya muy bien. Señor director general de la Casa de América, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, señoras, señores, buenas tardes. Nos reúne aquí, como acaban de oír, el
viaje de la primera vuelta al mundo. Esa primera circunnavegación es una empresa española, financiada por la Corona y organizada por la Casa de Contratación de Sevilla, y constituyó una auténtica odisea. La mayor parte de ese largo viaje discurre por espacios desconocidos. Los navegantes van en busca de una nueva ruta hacia la isla de las especias, que era unos productos muy valiosos y muy necesarios en la Europa de entonces. Y de América solamente se conocía hasta el actual Río de la Plata, que era el río de Solís entonces. A partir de ahí todo era nuevo. Así que van explorando el resto del litoral sur de América del Sur, descubren el estrecho de Magallanes, que lleva el nombre de uno de los expedicionarios, salen al Pacífico, que al ver su tranquilidad Magallanes lo llamó así. Pacífico era el mar del sur que había descubierto Núñez de Balboa 7 años antes, y van a llegar a las Molucas, que era el objetivo de la expedición. Una vez allí, Elcano decide volver por el... Decide... ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Una vez allí en las Molucas, Elcano decide regresar por el Índico, que también era un mar desconocido para los españoles, y remontando el Atlántico llegan a Sanlúcar y a Sevilla al cabo de 3 años de navegación, desde 1519 a 1522. De ese viaje y de la información que proporcionan los expedicionarios se derivaron una variada serie de consecuencias. Por ejemplo, en lo que a la ciencia respecta, se produce una enorme y variada aportación, como muy pocos momentos en el resto de la historia universal, ya que en ese viaje se descubren nuevas etnias, nuevas plantas, nuevos animales, nuevos idiomas, y en la astronomía, por ejemplo, la astronomía da un paso gigantesco, ya que la expedición aportó una gran cantidad de conocimientos que revolucionaron esta ciencia, que por entonces estaba en mantillas prácticamente. Se descubrieron estrellas y constelaciones nuevas, las del hemisferio sur, que los navegantes tuvieron que aprender a observar para poder orientarse en las singladuras que hacían por aquellos mares. Y lo que fue más importante, descubrieron la Cruz del Sur y pudieron comprobar que esa constelación podía desempeñar las mismas funciones que la estrella polar en el hemisferio norte. Las consecuencias geográficas igualmente fueron enormes. Demostraron, en primer lugar, la redondez de la Tierra de una manera fehaciente, porque aunque desde la antigüedad se pensaba que podía ser redonda, ahora quedó plenamente demostrado. Y además demostraron que la mayor parte del planeta, el 71%, era agua, que no tierra. También es la primera vez que el hombre se enfrenta con las consecuencias que tienen en el calendario los viajes que se hacen en contra del ritmo del sol, porque si se marcha hacia el este se acaba ganando un día. Es lo que entonces se llamó el enigma Pigafetta, un enigma que poco tiempo después los astrónomos pontificios esclarecieron y demostraron lo que era, y luego ya muy posteriormente todos ustedes conocen la novela famosa de Julio Verne, Viaje, La Vuelta al Mundo en 80 días. El demostrar la redondez de la Tierra tuvo también otras consecuencias, porque por lo pronto aumentó las medidas que tenía el planeta, y eso iba a replantear el reparto que en 1494 se hicieron las coronas de Castilla y de Portugal, el llamado Tratado de Tordesillas, por el que castellanos y portugueses se repartían las zonas en las que cada uno de ellos podía explorar. Y esto pues obligó necesariamente a recurrir a los cartógrafos para que se representara en unas superficies comprensibles y visibles la legitimidad de los derechos que cada uno de ellos argumentaba sobre los descubrimientos que se habían hecho.
Y una vez que se tenían los mapas, se recurrió a la negociación, y eso constituyó una gran novedad en la época, porque no se va a dirimir las diferencias por medio de una guerra o de una batalla, sino sencillamente por un acuerdo, una negociación, y eso fue una novedad en la diplomacia de la época. Y además de demostrar la redondez de la Tierra, pues demostraron unas novedades que las más significativas fueron el hecho de que las tierras legendarias de Zipangu y de Catay no estaban donde se suponía que estaban, en lo que actualmente puede ser Hawái, sino que estaban bastante más lejos, lo que le da las verdaderas dimensiones al Océano Pacífico. Y también es digno de resaltar las novedades que se producen en la navegación. En el primer viaje de circunnavegación hay dos circunstancias que merece la pena tener en cuenta y poner de manifiesto. Una es que el 21 de noviembre de 1520 salen al Pacífico después de cruzar el estrecho, y el 16 de marzo de 1521 llegan a la isla de Guam, la famosa isla de los ladrones. Son 116 días, casi 4 meses, sin habituallarse. Hasta ese momento no se tenía noticia de que ninguna navegación hubiera estado durante más de 3 meses sin habituallarse, y sobre todo, si había estado, no había ningún superviviente capaz de poderlo demostrar. Y se ha puesto mucho énfasis en esta circunstancia, en el cruce del Pacífico, pero es que la expedición hizo una proeza semejante en el Índico, porque de la isla de Timor salen el 7 de febrero de 1522, y cuando llegan a doblar el Cabo de Buena Esperanza, lo hacen en los primeros días de mayo. O sea que estamos otra vez, de nuevo, ante 3 meses prácticamente sin tocar en tierra. Lo intentaron en Nueva Ámsterdam, un islote en mitad del Índico, con unas costas tan escarpadas que no pudieron atracar. Y por si fuera poco, en esa travesía del Índico tuvieron que calafatear la nave en el mar, algo también muy poco habitual. Pues bien, en esta rápida panorámica que yo acabo de hacerle, hay 2 aspectos del viaje que merece la pena detenerse. Uno se refiere al nivel cartográfico existente cuando se gesta la expedición. Es unos momentos en que la cartografía se mueve entre certezas y mitos, y existen unos amplios espacios en el globo de los que no se conocía nada. Pues bien, de esta dimensión nos va a hablar Carmen Manso esta tarde, y nos va a dar una información que nos ayudará a entender mejor el punto de partida y las consecuencias de la primera circunnavegación en este aspecto. El otro se refiere a las circunstancias en que se desarrolla la vida a bordo de los navíos en aquellos tiempos. Tenemos que pensar que en un barco de 25 metros de eslora, poco más o menos, se agolpaba pues medio centenar de personas. Entonces el agua y los víveres eran imprescindibles, y su escasez resultaba auténticamente dramática. Esas cuestiones son las que va a desarrollar Pablo Emilio Pérez Mayaina. La información que nos va a proporcionar esta tarde nos permitirá valorar con más precisión lo que de gesta y de odisea tiene la expedición de Magallanes y Elcano. Si a ustedes les parece, hablarán en primer lugar ellos, uno detrás del otro, y luego empezaremos un coloquio. Y la primera en utilizar la palabra va a ser Carmen Manso Porto, a la que tengo el gusto de presentarles. Es licenciada y doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora asociada en esa área de conocimiento, la historia del arte, en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque la principal actividad profesional la desarrolla como responsable de la sección de cartografía y artes gráficas de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia desde abril de 1986. Sus principales líneas de investigación son Historia del arte medieval,
la cartografía de los siglos XVI al XIX, historia moderna e historia del arte, en particular dibujos y estampas de los siglos XVIII y XIX. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, seminarios, ciclos de conferencias y actividades de esta naturaleza, y es autora de numerosas publicaciones en las que yo les voy a recordar algunas de las que están más relacionadas con el tema que nos reúne esta tarde, y que son, pues por ejemplo, la cartografía histórica de América, la cartografía histórica portuguesa. Con Antonio López Gómez realizó la cartografía histórica del siglo XVIII, Tomás López en la Real Academia de la Historia, también la Real Academia de la Historia, sección de cartografía histórica, siglos XVI-XX, y particularmente la cartografía de la exposición. Fue la ponencia que presentó en el congreso que celebramos en Valladolid el año pasado con motivo de la conmemoración de las capitulaciones, de la firma de las capitulaciones entre Carlos V, Magallanes y Ruiz Balaíro. Su labor profesional ha sido muy reconocida y ha merecido ser nombrada académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario y de la Academia Portuguesa de la Historia. Es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, entre otras distinciones que yo omito para cederle la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Ay, perdón, que hay que preparar esto. Amparo. Es que no tengo el ratón. No tenemos el ratón. Vale, ya está aquí, ya está. Ya está, ya me arreglo. Ya. Estaba abierto. Vale, no. Espera, no es esta. Sí, la voy a abrir yo, espera, no abro yo. Ya está. Sí, no se ve en pantalla entera, no se te ve. Está abierto, Carmen. Está bien. Pero... Tengo que ir a la 1, espera que tengo que ir a la 1. Ya está. Perfecto. Espera, que le doy como presentación. Pero no, ya la hago yo. Si me pasa lo mismo. Desde la actual. Vale, ya está. Bien. Buenas tardes. Es para mí un honor participar en esta mesa redonda dedicada a la primera vuelta al mundo en perspectiva, organizada por la Casa de América y el Instituto de Historia y Cultura Naval. Saludo a sus directores, don Antonio Pérez Hernández, y al almirante, don Juan Rodríguez Garat, al coordinador profesor Enrique Martínez Ruiz, a quien agradezco su invitación y generosa presentación, y a mi colega, el profesor Pablo Pérez Mallaína, y a todos los asistentes. Voy a analizar la cartografía preparada para la expedición y la que se hizo en la Casa de la Contratación a la vuelta de la nao San Antonio, capitaneada por Esteban Gómez, el 6 de mayo de 1521 y al regreso de la nao Vitoria al mando de Juan Sebastián Elcano, el 6 de septiembre de 1522. Los mapas y derroteros que se llevaron en las 5 naos se perdieron. Nos centraremos, pues, en un planisferio diseñado para el rey Carlos V en 1519 y en los que se fabricaron en la Casa de la Contratación a partir de 1522. Les recomiendo que visiten las magníficas exposiciones del Museo Naval y del Instituto Geográfico Nacional en Madrid y la del Archivo General de Indias en Sevilla, dedicadas a la primera circunnavegación. Un reconocimiento al capitán de navío de la Armada, Martín Fernández de Navarrete, que fue director del Depósito Hidrográfico y de la Real Academia de la Historia y coordinó la colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. El cuarto volumen, publicado en 1837, está dedicado a las expediciones al Maluco, siendo la de Magallanes Elcano la primera. Magnífica obra de referencia para los investigadores. Una imagen del mundo conocido en el siglo XV en la geografía de Ptolomeo, un atlas que describe por primera vez meridianos de longitud y paralelos de latitud de unos 8.000 lugares conocidos, del mundo conocido, por eso se denominó geografía matemática, aunque tenía errores en la longitud, porque utilizó unas dimensiones del globo terrestre menores que las reales, una cuarta parte menos, basadas en Posidonio,
que daba una medida de 37.800 kilómetros, y no en la precedente de Eratóstenes, que estimaba 39.690 kilómetros, más cercana a la medida real, que son 40.000 kilómetros de circunferencia. Abarca desde las Islas Afortunadas hasta el extremo oriente, desde las latitudes del Ártico hasta la línea del Ecuador, 180 grados de globo terráqueo. El resto era desconocido. Sus dimensiones hicieron pensar a los navegantes como Cristóbal Colón que la distancia entre Europa y Asia por el oeste era inferior a la real. Veamos los mapas de la navegación por los océanos. Los portugueses empezaron a navegar por el litoral atlántico de África desde la conquista de Ceuta en 1415 y siguieron hacia el sur. En 1434, Gil Leanes llegó al Cabo Bojador. En 1455, la bula de Nicolás V concedía a Portugal las tierras y mares desde los cabos de Bojador y de Lanao a través de toda Guinea y más allá de la orilla meridional. En 1488, Bartolomeu Díaz dobló por el Cabo de las Tormentas, luego de Buena Esperanza, y comenzó la expansión portuguesa hacia las Indias Orientales. Por el Tratado de Alcasovas de 1479, Portugal adquiría el derecho de navegación y descubrimiento de la costa de África y la posesión de las islas concedidas en el Atlántico, excepto las Canarias, que cedía a Castilla. En el mapa de Enrique Martello vean el diseño del Índico. Ya no es un lago embutido entre África y Asia. Se abre la ruta hacia Oriente, hacia la India. La corona española inició la suya por el Atlántico hacia las Indias Occidentales. Los 4 viajes de Colón y los viajes de descubrimiento de la costa norte de América del Sur, organizados por el obispo Juan Rodríguez Fonseca. Cuando Castilla y Portugal negociaban la disputa en el Océano Atlántico tras el regreso del primer viaje de Colón a las Indias Occidentales, se otorgaron 3 bulas alejandrinas en 1493. La primera concedía a los monarcas castellanos las tierras e islas descubiertas en su navegación hacia Occidente. La segunda equipara los mismos títulos jurídicos en sus respectivas tierras a los reyes portugueses y castellanos. La tercera establece una línea divisoria de polo a polo a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y de Cabo Verde, prolongándose en un círculo que comprendía el globo entero. Occidente pertenecía a los reyes Isabel y Fernando y Oriente al rey Juan II de Portugal. La línea definida no tuvo efecto y se abrieron nuevas negociaciones porque Juan II pedía una ampliación. Las capitulaciones del Tratado de Tordesillas fueron firmadas por ambas coronas el 7 de junio de 1494. Se prolongaba la línea de demarcación de polo a polo a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Se denomina capitulación de la partición del mar-océano porque los monarcas dividían del mundo en 2 partes, hemisferio oriental y hemisferio occidental. Tordesillas se convierte entonces en meridiano. Portugal se internaba desde Cabo Verde hacia el sur para seguir la ruta del mar de la India. A España le tocaba la del oeste, América, excepto el este del Brasil, que era de Portugal. Y esta capitulación de Tordesillas se expresa en el título de la Carta Universal de Diego Rivero de 1529, lean el título, luego la veremos, Carta Universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora, la cual se divide en 2 partes conforme a la capitulación que hicieron los católicos reyes de España et el rey de Portugal en Tordesillas, año 1494. Hizo la Diego Rivero, cosmógrafo de Su Majestad, año 1529 en Sevilla. La Casa de la Contratación de Sevilla se creó en 1503 para centralizar el comercio con el nuevo continente, organizar las flotas y asumir una labor científica. El piloto mayor examinaba a los pilotos, daba el visto bueno y sellaba las cartas del maestro de hacer cartas de marear, de acuerdo con el padrón real o modelo de carta usada para la navegación. Esta Carta Universal que ven es un padrón real, representa el mundo conocido que se ampliaba con los viajes de descubrimiento. En el padrón real debían quedar visibles las tierras e islas pertenecientes a la Corona de Castilla, especialmente las nuevas líneas de costa descubiertas, identificadas a través de alturas, o sea, latitudes, y de rotas respecto a otros lugares, rumbos. La Carta de Juan de la Cosa es un planisferio náutico que muestra al continente americano en el epicentro. Firmado por el piloto Juan de la Cosa en el puerto de Santa María en diciembre de 1500, se construyó bajo la dirección del obispo Juan Rodríguez Fonseca para mostrar a los reyes católicos las tierras descubiertas en el nuevo continente.
Muestra los 4 viajes de Colón y los 5 viajes de descubrimiento y rescate organizados entre 1499 y 1500. Sigue el modelo de cartas portulanas del Mediterráneo y fue construida a partir de rumbos magnéticos y distancias estimadas. Se distingue la línea equinocial, la ven en verde en vertical, del Tratado de Tordesillas por la presencia de banderas castellanas en la costa americana y banderas portuguesas en las islas de Cabo Verde. Por Real Cédula de 1508, Américo Vespuccio desempeñó el cargo de piloto mayor y se ocupó de poner al día el padrón real de la enseñanza de la náutica, es decir, de la navegación astronómica, el manejo del cuadrante y el astrolabio, el uso de la carta de marear y de examinar a los alumnos para obtener el título de piloto. En el diario de navegación, los pilotos anotaban novedades, la altura del sol o del polo, situación de los accidentes costeros, variaciones de la aguja con respecto al polo, fenómenos atmosféricos, corrientes marinas, naturaleza de los parajes visitados, producciones, condición de sus habitantes, etc. Las cartas náuticas de latitudes se hacían en función de latitudes observadas con instrumentos astronómicos, adaptados a la navegación oceánica. El cálculo de la latitud se hacía observando el sol durante el día y la estrella polar durante la noche con el astrolabio, el cuadrante o la ballestina. Así se conocía la posición de un navío en alta mar. Es el tipo de navegación empleada en la expedición Magallanes-Elcano. La primera carta de latitudes observadas es la de Cantino, que ven aquí, construida en Lisboa por un cartógrafo portugués según el modelo del Padrao Real, el portugués, y sacado de forma clandestina por el italiano Alberto Cantino. Ilustra la invitación de esta mesa redonda. Se marcan el Ecuador, los trópicos y el círculo polar ártico. Por primera vez se traza la línea del Tratado de Tordesillas que se extiende de norte a sur atravesando Brasil, sin estar definido el continente, como ven. Representa las islas descubiertas en la parte de la India. La Casa de la Contratación de Sevilla siguió este modelo. Por Real Cédula de 6 de octubre de 1518 se mandó a Hernando Colón poner al día el padrón real para preparar el viaje de Magallanes. Se construyó la Carta de las Antillas y Sudamérica atribuida a Nuño García Toreno. Es la primera carta española formada con latitudes observadas y la primera que muestra el descubrimiento del Mar del Sur por Balboa el 20 de enero de 1513, atravesando por tierra el istmo de Darién. Un mar que conducía por el oeste a las Islas de las Especias. Fernando de Magallanes llegó a Sevilla el 20 de octubre de 1517 con una propuesta para navegar por el sur de América y llegar a las Islas Molucas. El monarca la estudió con Juan Rodríguez Fonseca y dio su aprobación. El 22 de marzo firmó la capitulación en Valladolid entre los reyes Carlos I y su madre doña Juana y Magallanes y Ruy Faleiro. A Carlos I le gustaron los mapas que le presentaron. Bartolomé de las Casas cita un globo bien pintado con toda la tierra, marcando el camino a seguir, salvo el estrecho, que había dejado en blanco para que nadie se lo saltase. El globo de Sonner, que aquí les muestro, impreso en 1515, por ejemplo, mostraba un paso por el sur de América y en algunos planisferios la costa del Brasil se prolonga hacia el sur. En 1516, Jorge Reinel diseñó un planisferio para el rey, siendo modelo para las cartas de navegar que se prepararon en la Casa de la Contratación bajo la dirección de Nuño García de Toreno, con Diego Rivero y otros pilotos, lo mismo que las agujas, los cuadrantes y las esferas. Es el planisferio que vio en Sevilla el embajador portugués Sebastião Álvarez y menciona en la carta al rey Manuel de Portugal. Conocido como Kunstmann IV, el original se conservaba en la Biblioteca Bávara de la Armada de Múnich y se extravió al terminar la Segunda Guerra Mundial. En 1836, el oficial bávaro Otto Brogel había hecho una copia colorada en pergamino, que se guarda en la Biblioteca Nacional de Francia y es la que se prestó a la exposición del Museo Naval. Las leyendas en latín informan de las tierras descubiertas por españoles y portugueses al sur del Cabo de San Agustín, a poniente del Atlántico y separadas de Asia. Al sur de Brasil hay una extensión de mar que baña la costa de un cabo a la misma latitud que el de Buena Esperanza. En el Pacífico hay una leyenda sobre el mar visto por los castellanos que se refiere al avistamiento de Núñez de Balboa. Las coordenadas de latitud son precisas y las de algunas localidades coinciden con las que figuran en el informe de Magallanes al rey. Se marca la línea de Tordesillas
y por primera vez el ecuador está graduado en grados de longitud hasta los 360 grados de su perímetro. Muestra el mundo conocido desplegado sobre un pergamino bidimensional. Y por primera vez las Molucas se sitúan en el hemisferio español, es decir, a la izquierda del planisferio, a unos 170 grados al oeste del supuesto meridiano de Tordesillas. En el detalle de una carta de marear de las islas de la Sonda y las Molucas, que aquí les muestro, hecha por los Reinel cuando servían al monarca portugués en 1517, 2 años antes, se lee Islas de Maluco, donde há o cravo. Los portugueses conocían muy bien su ubicación. Para la Armada se prepararon 23 cartas de marear en pergamino hechas por Nuño García de Toreno, 6 pares de compases, 21 cuadrantes de madera, 6 astrolabios de metal, 1 de madera, 35 agujas de marear, 4 cajas grandes para 4 agujas y 18 relojes de arena por un importe de 68.182 maravedíes. Con el astrolabio y el cuadrante de plomada se obtenía la latitud y con las tablas de declinación se hacían correcciones. Con el cuadrante se medía la altura del sol durante el día y la altura de las estrellas durante la noche. En el siglo XVI solo se podía hallar el rumbo y la latitud. La longitud se estimaba con el rumbo y la distancia que iba recorriendo el barco. El cronómetro, fabricado en el siglo XVIII, permitiría luego hallar la longitud con precisión. La tabla circular ofrecía la declinación del sur a lo largo del año. La corredera y el reloj de arena permitían medir la velocidad del barco en el mar. Los pilotos eran grandes expertos en aplicar los conocimientos de la astronomía a la navegación. Los instrumentos se representaron en los planisferios de Diego Rivero. Aquí les he recortado unos detalles. Y les recomiendo consultar la web de Tomás Mazón, Ruta Elcano, que explica cómo se navegaba. Con respecto a la cartografía, se fabricaron 23 cartas de marear, que son las mencionadas, más otras 2 para el rey, que eran un plano esférico con una caja de cuero para guardarlo y la carta de marear, la anterior. Participaron también Juan Vespucio y Diego Rivero. Este último también fabricó cuadrantes y esferas. Rui Faleiro fabricó 6 cuadrantes de madera y un astrolabio de palo. Francisco Faleiro, su hermano, redactó un regimiento de navegación con un método para observar la longitud. Y Nuño García de Toreno recibió el cargo de maestro de hacer cartas de marear y fabricar instrumentos. Lamentablemente, el material cartográfico de la expedición se perdió. Los mapas que les voy a mostrar son copias del padrón real lujosamente decoradas e iluminadas para obsequio de Carlos V a algunos dignatarios. Los originales del padrón real no se conservan, pues se iban renovando y actualizando con los descubrimientos. La nau San Antón desertó en la boca del estrecho y llegó a España el 6 de mayo de 1521. Con la información traída se fabricó un planisferio en proyección polar en 2 hemisferios. El que ven del hemisferio sur, el único conservado, es copia del original para Solimán el Magnífico y se conserva en el Palacio de Topkapi en Estambul. Con el ecuador graduado, las Islas Malvinas y el perfil completo de América del Sur. Es la primera imagen conocida de la boca de entrada al estrecho y la costa gira, como ven, hacia el este. Se lee: esta terra descubrió Fernando de Magallanes. La llegada de la Victoria, el 6 de septiembre de 1522, a Sanlúcar y la confirmación de la esfericidad de la Tierra fue un acontecimiento en la Casa de la Contratación y en las imprentas europeas, que tuvieron que renovar los mapamundis de los atlas. Nos detenemos en los de la Casa de la Contratación, que cartografió el globo con las fuentes geográficas traídas por los tripulantes de la Victoria. Juan Sebastián Elcano fue un magnífico marino que consiguió convencer a los demás oficiales de la nao, especialmente al piloto Francisco Albo y al maestre Miguel de Rodas, de regresar por el sur del Índico, en una ruta muy baja, desconocida, alejándose de los portugueses que les perseguían. Y lo consiguió. El rey requirió la presencia en Valladolid de Nuño García de Toreno. El mapa que ven muestra el sur y sudeste de Asia, el Océano Índico, la península de Malaca y las Islas Molucas al este del antimeridiano, dentro de la demarcación española. Está firmado, fue fecha en la noble villa de Valladolid por Nuño García de Toreno, piloto y maestro de hacer cartas de Su Majestad, de navegar de Su Majestad, año 1522. La línea del antimeridiano de las Molucas que pasa por Sumatra se marca en rojo y es la primera vez que se diseña. A su lado está la escala de latitudes desde 41 grados sur a los 30 norte.
Es una oportunidad magnífica de verla en el Museo Naval también, porque estas cartas es la primera vez que vienen a España, se lo digo, todas estas, las que están en el Museo Naval. En las tierras del interior hay vistas de ciudades y reyes entronizados. Por primera vez se diseñan las naves de la expedición de Magallanes, véanlas, con banderas castellanas y 2 pájaros voladores gigantes sobre 2 islas. Recuerdan a los rocos de Marco Polo y se relacionan con historias oídas durante el viaje. Pigafetta describe unos pájaros grandes en el estrecho y otros que vivían al norte de Java. Es una carta de propaganda para difundir el primer viaje de circunnavegación. El planisferio de Turín es copia del nuevo padrón real actualizado con la información traída por los tripulantes de la Victoria y se atribuye a Nuño García de Toreno. Es la primera carta universal trazada sobre un plano abarcando toda la superficie terrestre en los 360 grados de longitud de la línea equinoccial del orbe. Muestra el mundo conocido después de la primera circunnavegación. Al este termina Asia con la costa de la península de Malaca. Continúa en el extremo izquierdo, vean, con las Molucas al este del antimeridiano de Asia, para reivindicar la jurisdicción castellana. En Tidore se lee, aquí cargaron, se refiere al Cano y a su tripulación. En Jolo dice, aquí hay muchas perlas. Hay 2 sistemas circulares de rosas de vientos con 32 rumbos y se marcan los 5 paralelos, el ecuador graduado, los trópicos de Cáncer y Capricornio, los círculos polares Ártico y Antártico. Y hay 3 escalas de latitudes, Atlántico, Pacífico y costa occidental de India. Juan Vespucio representó la redondez de la Tierra en un plano sobre un pergamino con 2 hemisferios en proyección azimutal equidistante polar, usada para representar el meridiano de Tordesillas y el antimeridiano de Asia. La línea de Tordesillas se halla en el meridiano 315, lo he marcado en rojo. Al pasar por el polo norte se convierte en el meridiano asiático 135, cortando el estrecho de Malaca entre Sumatra y la península de Indonesia. Las Molucas quedan en el lado español, dejando al imperio portugués de las Indias Orientales dentro del Índico. En la realidad, las Molucas están 7 grados en la parte portuguesa, precisamos. El mapa se empleó en las juntas de sabios del Bas Badajoz de 1524, formada por 9 jueces de cada país y convocadas para llegar a un acuerdo sobre la prolongación del meridiano de Tordesillas en Asia y resolver las reclamaciones. Los españoles defendían la línea de los 22 grados desde 9 millas al occidente del centro de la isla de San Antonio, la más occidental de las islas de Cabo Verde. Y los portugueses marcaron en su mapa la línea a los 21 grados 30 minutos al occidente de San Antonio. Es decir, acortaban las distancias desde Guinea a Calicut y los españoles desde América al Pacífico, de acuerdo con sus intereses para que las islas se quedaran en sus respectivas demarcaciones. Las juntas, por supuesto, se disolvieron sin llegar a ningún acuerdo, con la idea de enviar cada país unas naves a los lugares de conflicto para hacer mediciones, que no se pudieron hacer. El 1 de julio de 1523 se creó el cargo de cosmógrafo y maestro de hacer cartas de marear, cartas de astrolabios y otros ingenios, siendo Diego Rivero el primero que desempeñó este cargo. Entre los ingenios destacan las bombas de achique construidas en metal, que quiso fabricar en 1526 cuando servía en la Casa de la Contratación de La Coruña, aunque no tuvo buenos rendimientos económicos. Por entonces se usaban las bombas de achique de madera. En la nao Vitoria, por averías en el casco, la broma, que es el morusco que devoraba la madera, desde Timor hasta su llegada a Sanlúcar tuvieron que achicar agua con la bomba 12 veces durante el día y otras tantas durante la noche. Nuño García de Toreno y Diego Rivero diseñaron 2 planisferios, que aquí ven, para obsequiar a los cardenales Juan Salviati y Bartasal de Castiglione, legado y embajador del Papa Clemente VII, respectivamente, que asistieron a la boda de Carlos V con la princesa Isabel de Portugal, celebrada en el Real Alcázar de Sevilla el 11 de marzo de 1526. La boda fue oficiada por el cardenal Salviati. Los planisferios son copia del padrón real, dibujados e iluminados como obras de arte para mostrar al Papa la dimensión del poder imperial y la labor evangelizadora de la monarquía hispana. El planisferio de Salviati, lo pueden ver en el Museo Naval también, otra oportunidad, atribuido a Nuño García de Toreno. La línea de Tordesillas aquí divide los 2 hemisferios, portugués y castellano, con la inscripción línea de repartimiento entre Castilla y Portugal. Lo ve muy claramente en el mapa. Las Molucas y Filipinas se representan al este y oeste para reafirmar el territorio. La nao Victoria navega en el Pacífico, aquí la ven,
y en el Índico, con las banderas de Castilla y el escudo del emperador en la del Pacífico, con la leyenda Hic ratis equinque est totum qui circui orbem. Esta es una de las naves que circundaron el orbe. Está ornado con un escudo de armas, 4 soplones, rosas de vientos y demás motivos decorativos. El planisferio de Castiglione, atribuido a Diego Rivero, se conserva en la Biblioteca Universitaria de Módena. Baltasar de Castiglione, como saben, fue un noble cortesano, diplomático, escritor, autor del Cortesano, que abrazó el estado eclesiástico y en 1524 fue nombrado nuncio y colector general de la Cámara Apostólica en España. Recibió este obsequio en la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. En el anillo del astronavio náutico se lee la fecha de 1525. En este caso también, como los anteriores, las Molucas se duplican en ambos extremos para destacar la soberanía de Castilla. Y en una cartela situada en el meridiano cero se lee línea de partición. Por primera vez se diseñan los instrumentos que utilizan los pilotos en las naos, el astrolabio náutico, el cuadrante para medir la altura del Sol y respecto al horizonte durante el día y las estrellas en la noche, y la tabla circular de declinación magnética sobre el Pacífico para entender la navegación celeste y su relación con el astrolabio y el cuadrante. No se marca ni el meridiano ni el antimeridiano, pero se entiende que la línea bajaba en ese punto y enlazaba en el sur con las 2 banderas de Castilla y de Portugal, que se asientan sobre la cartela del polo antártico. Las puntas de sus astas se enlazarían hacia arriba, en donde estaría la línea de demarcación. Otras 2 banderas en los extremos con las armas de Castilla se representan en la parte inferior en la línea que correspondería al antimeridiano, para indicar que las Molucas eran de Castilla. Y aquí ven el topónimo Estrecho de Fernando de Magallanes. Este planisferio muestra tierras descubiertas hasta 1526 y es copia del padrón real. Vean el facsímil del Museo Naval. El Instituto Geográfico Nacional lo usó como cubierta del catálogo de su exposición. Varios navíos portan banderas portuguesas o castellanas y en este detalle de aquí se lee Isla de Jojolo, es de Maluco, a donde nace, ya especería, el clavo del rey de Castilla. Ensalza el Sacro Imperio Romano Germánico con un bello escudo de armas sobre el águila bicéfala, la corona dorada y una cruz, símbolo de la soberanía imperial y la fe católica en el Nuevo Mundo. Esta es la Carta Universal en la que se contiene, la Carta Universal de Diego Rivero, que comenté al comienzo. Como digo, esta carta es un facsímil del ejemplar de la Real Academia de la Historia que se ha prestado para la exposición del Archivo General de Indias. Incorpora leyendas sobre descubrimientos y topónimos nuevos para poner al día el padrón real. Destacan los mismos elementos decorativos que en las anteriores y los instrumentos, astrolabio, cuadrante y tabla circular de declinaciones. Los navíos indican su ida o su vuelta a Maluco. Sobre los hombres que habitaban el estrecho dice: de grandes cuerpos casi gigantes, traen vestiduras de pieles de animales, la tierra es muy estéril y de ningún provecho. Aquí estuvo Fernando de Magallanes 6 meses en el puerto Surto, en el puerto de San Julián, donde venían los indios a las nau, pedían pan y vino para su pasatiempo. Junto a la nau Trinidad que vuelve de las Molucas se lee: esta es la nau Trinidad que, queriendo venir a la mar del sur, subió hasta los 42 grados por hallar vientos contrarios. Y de allí se volvió al Maluco otra vez, porque hacía ya 6 meses que andaba en la mar y hacía agua y le faltaban mantenimientos. Allí fue capturada por los portugueses. En este detalle ven el diseño del estrecho con el topónimo Fernando de Magallanes. Sobre el cuadrante, en una cartela rectangular cerca de las Molucas, hay un texto muy expresivo sobre la circunnavegación del Cano. Dice así: estas islas de provincia de Maluco y Gilolo de Colorado están en esta longitud, según opinión y parecer de Juan Sebastián del Cano, capitán de la primera nau, que vino de Maluco en la primera que rodeó el mundo, según por la navegación que hizo el año de 20, 21 y 22 en que vino. En las cartas universales, las Molucas se representan en la línea de demarcación española para reclamar su posesión, a pesar de las dificultades que había para conocer su posición exacta. Desde la primera circunnavegación, Carlos V reclamó su propiedad y obsequió con globos y cartas universales a dignatarios europeos y a sus familiares. Portugal había sido más cautelosa para proteger su comercio con las especias por la ruta de Oriente y evitar intrusiones de otros comerciantes europeos. Por el Tratado de Zaragoza de 1529, España cedía temporalmente las Molucas a Portugal a cambio de 350.000 ducados y una cláusula de retrovendo sobre su empeño que permitiría al rey español anular la renuncia, devolviendo al rey portugués la misma cantidad en ducados.
A la corona española no le interesaba recuperarlas, porque la ruta de ida y vuelta por el Pacífico era larga y costosa, y no se conocía el tornaviaje por Nueva España. 40 años después lo descubrió el cosmógrafo Urdaneta en la expedición de Miguel López de Legazpi, desarrollándose desde entonces la ruta Manila-Acapulco, que sería el futuro Galeón de Manila. Con la compra, Portugal reconocía la propiedad española, pero tenía asegurado su comercio de las especias que tantos beneficios le reportaba. Termino con unas conclusiones. Las observaciones y anotaciones de la expedición de Magallanes Elcano contribuyeron al desarrollo de la ciencia náutica y cartográfica. Las cartas universales muestran cómo era el mundo, con qué herramientas se diseñaba y la capacidad científica de la Casa de la Contratación al servicio del emperador. En la carta de Juan Sebastián Elcano, comunicándole los logros de la expedición, le decía: «Mas saberá tu alta majestad lo que más sabemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por occidente y veniendo por el oriente». Carlos V le concedió un escudo de armas, castillo de oro y las figuras de las 3 especias, palos de canela, nueces moscadas y clavos. Sobre el escudo un yelmo y por cimera un globo terráqueo de oro con una cinta y el lema: «Primus circundedisti me», fuiste el primero en darme la vuelta. Los globos fueron instrumentos de conocimiento del mundo y de exaltación de los imperios de Juan III de Portugal y de Carlos V. En los tapices de las esferas se rememoran las gestas de la casa de Avís. En las figuras de Júpiter y Juno, amparando a la tierra, están personificados los reyes de Portugal, Juan III y Catalina de Austria, mostrando sus territorios en África y en la India. Al emperador del Sacro Imperio romano, germánico, rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque de Borgoña, soberano de los Países Bajos y archiduque de Austria, le gustaba obsequiar con cartas universales a los dignatarios europeos para mostrarles la inmensidad de los territorios de su imperio. A su hermano el archiduque Fernando envió un globo con la ruta de la circunnavegación de la nao Victoria. El mundo se había globalizado y se podía contemplar en un globo terráqueo, en un planisferio o en un mapamundi dibujado en 2 hemisferios. La cartografía y la náutica fueron instrumentos fundamentales en el primer viaje de circunnavegación al globo, la mayor gesta del 500. Muchas gracias. Bien, pues yo me veo también en la necesidad de resumir mucho el currículum de Pablo Emilio Pérez Mallaina. Es catedrático del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, un departamento del que ha sido director entre los años 1992 y 2000. Es director de estudios asociado de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha impartido cursos en universidades como la Sorbona, Harvard, Minnesota, la Nacional Autónoma de México y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue responsable del contenido histórico del Pabellón de la Navegación de la Exposición Universal de Sevilla del 92. Y sus líneas fundamentales de investigación son la historia marítima de la carrera de Indias y la historia de América colonial, materias en las que es uno de nuestros mejores especialistas. Respecto a la primera línea de investigación, es de destacar el libro Los hombres del océano, que ha sido traducido al inglés por la Johns Hopkins University Press y ha sido reeditado en 1998 y en el 2005. Y respecto a la segunda línea de investigación, merece la pena destacar el libro Retrato de una ciudad en crisis, la sociedad limeña ante el terremoto de 1746. Otras publicaciones que se pueden destacar relacionadas con el tema de esta tarde son La Armada del Mar del Sur, que era la armada más desconocida de las nuestras hasta la aparición de este libro, Naufragios en la carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII, El hombre frente al mar, es un título lo suficientemente expresivo de su contenido, y citaré uno más, solo uno más, de la dilatada producción bibliográfica del profesor Pérez Mallaina, el relativo a las atarazanas de Sevilla, 8 siglos de historia del arsenal del Guadalquivir,
que es fundamental para la construcción naval, el conocimiento de la construcción naval española. De su buen hacer investigador nos hablan los premios a que se ha hecho acreedor. 2 veces fue ganador de los premios Virgen del Mar que concede la Armada en 1980 y en 1992, y también ganó el Roger de Lauria en el 2010. Y entre las distinciones recibidas están la de académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras. Cuando quieras. Muchas gracias, señor director de la Casa de América, señor almirante, queridos amigos y compañeros, Enrique, Carmen. Bien, ante todo agradecer que me permitan compartir con ustedes hoy pues, una aventura, una gran aventura. Decía Stefan Zweig, el gran escritor, que era la vuelta al mundo era uno de los momentos estelares de la humanidad. Y yo estoy de acuerdo. Uno de esos momentos que no hay otro. Yo podría contarles a ustedes este viaje de muchas maneras. Tal vez una de la forma tradicional, ¿no? Yo creo que los hitos los conocen ustedes muy bien, ya saben. Un hidalgo portugués que está descontento con su rey, llega a Castilla y le presenta a Carlos I, todavía no era Carlos V, el mismo plan de Colón. El mismo plan de Colón. Llegar navegando a Occidente, navegando hacia Occidente, pues llegar a Oriente, ¿no? Carlos I, que quería ser Carlos V, que necesitaba hacer grandes empresas, decide arriesgar pues 5 barcos, 250 hombres y, como ustedes saben, salen no a dar la vuelta al mundo, sino a por las especias. Cuando llegan a las especias, después de 2 años de navegación, ha muerto Magallanes en una lucha insensata contra los indígenas de Filipinas y tardan 3 años en volver, efectivamente, solamente queda un barco y lo capitanea Elcano. Y lo más importante de este viaje es, efectivamente, no solo que han dado la vuelta al mundo, sino saber el tamaño de la Tierra. Eso fue realmente fantástico. Pero no se lo quiero contar así. Tampoco les quisiera contar, aunque sería algo más divertido, tal vez, las estrecheces que pasaron estos hombres. Fíjense, aquí estamos aproximadamente unas 60 o 70 personas. En un espacio como este, si nosotros tuviéramos que convivir durante 5 meses sin tocar tierra, con el agua limitada, decían que los barcos de Su Majestad se olían antes que se veían. Evidentemente. Y si nos dieran a comer todo salado y nos dieran, como decía un pasajero, el agua en onzas como en botica, porque el agua sería también realmente una aventura, ¿no? Pues tampoco se lo voy a contar así. No se lo voy a contar por acontecimientos. Se lo voy a intentar describir por sentimientos, por darle un poquito de originalidad a este tema. Supongo que ustedes habrán oído algunas conferencias sobre Elcano ya, ¿no? Y me gustaría intentar este punto de originalidad, por sentimientos. ¿Qué sentían estos hombres? ¿Y de dónde vamos a sacar esos sentimientos? Las palabras se han perdido, pero podemos oír los ecos de sus voces en los documentos que hay en el archivo de Indias, algunas de las informaciones que se hacen, en las crónicas de los supervivientes, en las crónicas de algunos que los oyeron al llegar. En todo eso podemos oír, insisto, si no sus voces, los ecos de sus voces. Y el primer sentimiento que encontramos es temor. Temor a lo desconocido. La mayoría de los hombres que fueron con Magallanes pensaron varias veces en apuntarse en las listas. Lo pensaron varias veces. Porque fíjense lo que dice una carta de los oficiales de la Casa de la Contratación al rey, cuando se estaban buscando tripulantes para la expedición. Dice en esta carta, los oficiales al rey le dicen: y en cuanto a lo que su Alteza manda que la dicha armada no vayan ningún hombre de mar portugueses, Magallanes los recibió como hizo otros muchos extranjeros de estos reinos, conviene saber, venecianos y griegos, bretones e franceses, alemanes e genoveses, porque al tiempo que los tomó no se hallaba gente para la dicha armada de naturales de estos reinos, habiendo hecho pregonar en Málaga y en Cádiz, y en todo el condado, y en esta ciudad de Sevilla el sueldo que su Alteza les manda dar. No se querían apuntar y hubo que echar mano de aproximadamente 1/3 de extranjeros, aproximadamente. ¿Pensarán ustedes que los españoles tenían menos valor que los extranjeros? Por supuesto que no. Lo que pasa es que los españoles en aquella época tenían otros sitios a los que ir con menos riesgo. Por ejemplo, en 1519 se estaba descubriendo Panamá
Panamá se llamaba entonces Castilla del Oro. Allí se pensaba, efectivamente, que estaban las minas de oro más grandes del mundo. Ir a Panamá era menos arriesgado, se sabía dónde estaba. Así que los españoles tenían otros sitios donde ir. Y se resistieron un poco. Por otra parte, piensen ustedes que en la carrera de India siempre hubo extranjeros, siempre. En los galeones y en las flotas, por lo menos un 20% eran siempre extranjeros. No había suficientes españoles para tripular esos barcos, ¿no? Entonces, si había miedo, ¿qué les impulsaba? ¿Qué les impulsaba para vencer esos temores? Normalmente, bueno, había personajes, los personajes importantes sabemos bastante bien a lo que iban. Magallanes iba a dejar de ser un pobre hidalgo. Magallanes era un hidalgo, sí, pero un hidalgo sin tierras. No era un rico home, como se decía en la Edad Media. Y él quería serlo. En las capitulaciones dejó apuntado que para él serían 2 islas de las que se descubriesen. 2 islas. Él sería entonces señor de vasallos. Y entonces habría pasado de categoría. El cano era un maestre sin barcos. Un maestre es un administrador, el que administra la nave. En caso de no ser una expedición militar, era el que mandaba por completo la nave. Pero había perdido su barco, lo había tenido que empeñar. Y él tal vez quería conseguir dinero para tener otra vez un barco. Y Pigafetta, el gran cronista, Pigafetta era un hombre que va por curiosidad, pero no desinteresada, porque lo que él quería es, después de coger experiencia por el mundo, convertirse en consejero áulico, en consejero de un noble, que es lo que hizo. Y ganarse la vida dando consejos, eso que nos gusta tanto, muchos, ¿no? Bueno, y la gente corriente quería hacerse ricos. Eso es lo que vencía los miedos, hacerse rico, y lo podían hacer. Fíjense, por ejemplo, cómo le dice el Cano en una carta al emperador nada más llegar, sobre han estado en el sitio más rico del mundo, dice: ha de saber vuestra majestad cómo navegando a las dichas islas de Maluco descubrimos el alcanfor, la canela, las perlas, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta, el sándalo, el clavo. Son palabras que casi con pronunciarlas parece que embriagan los sentidos, ¿verdad? Pero llenan también de codicia a la voluntad, porque estas especias eran especialmente caras. Cuando llegaron a las Molucas, los expedicionarios, ya le quedaban solo 2 barcos, cargaron 2.000 quintales de clavo para el rey y 400 quintales de clavo, 400, para los expedicionarios. Es decir, los expedicionarios, para engancharlos, se le había dado lo que se llamaba las quintaladas. Un quintal son 46 kilos. Pero estas personas, aunque eran marineros, tenían derecho a una parte del negocio capitalista a través de esas quintaladas. El 20% de este riquísimo producto sería para los hombres de la expedición. Y fíjense lo que dice Ginés de Mafra. Ginés de Mafra es un marino que después llegó a piloto de Jerez de la Frontera. De Jerez de la Frontera, que para mí es uno de los mejores cronistas de la expedición. Es muy conocido Pigafetta, pero a mí me gusta todavía más lo que cuenta Ginés de Mafra, que además era cerca de mi tierra, de Jerez de la Frontera. Contaba en esta expedición cómo se cargó para el rey y para los tripulantes, y decía: luego comenzaron a entender en cargar las naos y signaron precio en la tierra con el rey de ella, que se llamaba Almanzor. Le llamaban Almanzor porque eran musulmanes en las Molucas, y por eso dan el título de Almanzor. Este se obligó a cargar ambas naos de clavo y dar cada bajar, que es peso de la tierra, que serán 5 quintales o más de Castilla, por cosas que compradas en Castilla no costaban 3 ducados. Así que 5 quintales de clavo les costaron a ellos 3 ducados. En Sevilla, esos 5 quintales no los vendieron por 3, los vendieron por 210. 210, 70 veces más, 7.000% de ganancias. Este era el viento que impulsaba las velas de aquellas expediciones, por supuesto. Eso era el incremento del precio. Las ganancias, después había que descontar los gastos, por supuesto, pero por ahí estaba, ¿no? Bien, llegar a estas riquezas les costó sufrimientos. La verdad es que sufrieron mucho. Juan Sebastián Elcano es autor de una frase que podía ser un antecedente de esta famosa de sangre, sudor y lágrimas, que ustedes saben, que se atribuye a Winston Churchill, pero sin embargo es de Lord Byron. Él tiene una especie de sangre, sudor y lágrimas a la española, en este caso, a la vascongada. Le dice al rey también, en una carta Elcano: suplico a vuestra majestad, por los muchos trabajos, sudores, hambre, sed, frío, calor, que esta gente ha padecido en servicio de su majestad, les haga merced de la 4ª y la 20ª de sus efectos.
quería que no pagara impuestos. Decía que por el frío que hemos sufrido y tal, no queremos pagar impuestos, ¿no? Estas personas efectivamente sufrieron mucho. Los sufrimientos mayores, cuando tuvieron que atravesar las masas oceánicas a todo lo ancho. Lo ha dicho muy bien el profesor, mi compañero Enrique, que tardaron 3 meses en pasar el Pacífico y 5 meses sin tocar tierra entre cruzar el Índico hasta que llegaron a Cabo Verde. 5 meses, ¿no? Pero vamos a leer una frase, un texto muy conocido, pero igual alguno de ustedes no lo conoce, de Pigafetta, del cronista italiano, cuando cuenta cómo pasaron el Pacífico. Se habían agotado los alimentos prácticamente, precisamente por eso se volvió la nao San Antonio, porque su piloto recomendó que faltaban los alimentos y sería prudente volver a España y volver con nuevos alimentos y nuevos barcos. Pero Magallanes siguió adelante y por eso pasaron tanta hambre cruzando el Pacífico. Dice Pigafetta: durante estos 3 meses y 20 días recorrimos 4.000 leguas, poco más o menos, que son unos 22.400 kilómetros, en la mar que llamamos Pacífico. El bizcocho es lo que comían los navegantes. Bizcocho no es dulce, viene del latín biscoctus, cocido 2 veces. 2 veces, o 3, o 4, o 5, según la duración del viaje, para que perdiese humedad y se conservara más tiempo. Así que el bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había recubierto el palo mayor. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Pasaron mucha hambre y muchos sufrimientos. Y no solo estos eran los problemas que tenían, estos son los grandes sufrimientos, los sufrimientos intensos, pero estos hombres también pasaron otros padecimientos más suaves, pero no menos insidiosos. Tuvieron ansiedad, tuvieron dudas o simplemente estuvieron tristes. Y en sus documentos, los documentos los vemos. Vemos esa ansiedad. Por ejemplo, Magallanes se encuentra ya dentro del estrecho. Pero señores, señoras, tengan ustedes en cuenta que el estrecho de Magallanes tiene 550 kilómetros, como de aquí a Sevilla, que tardaron en cruzarlo más de un mes, que fue lo que Colón tardó en llegar de Canarias a Bahamas. Así que el viaje de Colón de Canarias a Bahamas tardó un poco más de un mes, y estos hombres tardan un mes solo en pasar el estrecho. Y dicen, cuando están en medio del estrecho, dice Mafra, Ginés de Mafra, el jerezano: aquí estaba Magallanes muy pensativo, a ratos alegres, a ratos triste, porque cuando le parecía que aquel era el estrecho que él había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego tornábase triste, por si alguna imaginación le parecía que no era aquel. En fin, determinóse a seguir adelante. Este hombre no sabía todavía si estaba. Y entonces la ansiedad, que es mala consejera, y las dudas. Sobre todo se plantearon unas grandes dudas cuando los expedicionarios ya quedaban solo 2 naves, estaban en las Molucas, estaban cargados con clavo, pero mucha gente dudó si quedarse en las Molucas. No se atrevían a volver y muchos se quedaron. Otra vez, de nuevo, el viaje terrible que hemos llegado hasta aquí. Muchos se quedaron, esas dudas. Pero incluso solventando las dudas, los que decidieron volver, los que decidieron, volvamos, estos tampoco pudieron evitar la tristeza. Fíjense que es un momento muy emocionante cuando las 2 naves que quedan, en el momento de salir, una de ellas descubre una vía de agua, importante vía de agua. Hay que vararla, hay que calafatearla, hay que arreglarla durante 3 o 4 meses. Pierde los vientos del monzón y ya no puede regresar como regresó Elcano por vía África. Tendrá que intentar volver por el Pacífico, como saben ustedes, no lo consiguió. Pero en estos momentos los compañeros de tantos sufrimientos se despiden. Miren cómo se cuentan la tristeza de la despedida. El tiempo era excelente para el viaje y debíamos partir cuanto antes, pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas que nuestros compañeros que se quedaban en las Malucco mandaban a España, y no pudimos levar ancla hasta el mediodía. Entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería. Los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando. Así que se separan llorando. Bien, tampoco nos pongamos tan terribles, también hay alegrías en el viaje. El sentimiento de la alegría a veces está también presente, y alegría a veces desatada. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando ven por fin el Pacífico.
Saben ustedes que de noche fondeaban, de día iban con chalupas delante, que iban siempre sondando para que los barcos no encallasen, y una de las chalupas que mandan por fin vuelve con la noticia de que han visto el mar, al otro lado, el océano. Los marinos de la chalupa volvieron al tercer día, cuenta Pigafetta, y nos comunicaron que habían visto el cabo en que terminaba el estrecho y un gran mar. Esto es el océano. Todos lloramos de alegría. Así que antes lloran de pena, ahora lloran de alegría, porque han visto el mar. Han visto el mar, pero ahora tienen que pasarlo. Y después de 3 meses, la alegría de ver por fin la isla de Guam, las Islas Marianas, es también enorme. Fíjense lo que dice Ginés de Mafra. Yendo navegando esta armada, un día que fue 17 de marzo del año de 1521, uno que estaba en la gavia, en la verga, en la vela de gavia, estaba ahí subido mirando, uno que estaba en la gavia, que se llamaba Navarro, dijo a grandes voces: «¡Tierra, tierra!». Con esta subida palabra todos nos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco. Por estas nuevas que dio se le dieron ciertas joyas de oro que valieron hasta 100 ducados, unas buenas albricias, como se decía entonces, ¿no? Alegrías. Y otro tipo de alegrías. Por ejemplo, Elcano y Gonzalo Gómez de Espinosa, que fueron los 2 capitanes que quedaron al final, son llevados ante el rey de Borneo en elefantes, con gualdrapas, se les pone a dormir por fin en colchones de seda, se les dan bebidas aromatizadas con canela, en fin, lo pasan muy bien y ven bailar bailarinas orientales. Y a Pigafetta se le quedó marcado el baile. Estas muchachas eran muy bonitas y casi tan blancas como las europeas, y no por ser ya adultas dejaban de estar desnudas. Algunas, sin embargo, llevaban un trozo de tela de corteza de árbol desde la cintura a las rodillas, pero las otras estaban completamente desnudas. El príncipe me hizo bailar con 3 de ellas desnudas. Se le quedó marcado esto como una gran alegría, parece. Pero, en fin, había quien se alegraba y había quien se permanecía impasible el ademán, impasible ante la historia. Francisco de Albo es tal vez el cronista más técnico, el que va dando el derrotero, la latitud, la posición, los rumbos. Era de Rodas, era griego. Y es un hombre frío porque, fíjense, al final de su diario, que se conserva en el Archivo de Indias, dice, están 3 años de navegación y por fin ven tierra española. Bueno, en este caso de la península ibérica, el Cabo de San Vicente. Y lo que dice, y así acaba el diario, es portentoso. En los cuadernos de bitácora siempre a veces se deslizan algunas palabras. Pues este hombre dice, y así acaba su diario después de 3 años: a los 4 del dicho mes de septiembre de 1522, en la mañana, vimos tierra, y era el Cabo de San Vicente, y nos estaba al nordeste, y así cambiamos la derrota al este-sureste por apartarnos del mismo cabo. Fin. Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Pero, en fin, los finales en general en este viaje fueron casi todos dramáticos, y el sentimiento de dramatismo es también muy fuerte, ¿no? Saben ustedes que en el viaje de la Trinidad, de los dos barcos que quedaban al final, la Trinidad intentó volver por el Pacífico, por eso que ya se habían pasado el momento de ir en la ruta del monzón, y esta nave pues llegó hasta la altura del Japón, se desató una epidemia, posiblemente escorbuto, y hicieron a bordo lo que se considera la primera autopsia de un cadáver hecha a bordo de un barco. Y lo cuenta así Mafra, de nuevo Mafra. En esta altura, a la altura más o menos del Japón, se les comenzó a morir gente, y abriendo uno para ver de qué morían, halláronle todo el cuerpo que parecía que todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo. El escorbuto produce hemorragias externas, pero también internas. Así que la sangre se le había derramado por el cuerpo, por lo cual, de ahí adelante, al que adolecía, sangrábanle, pensando que la sangre los ahogaba. Hacían una sangría. Y también se morían. Dejábanlo de sangrar y no se escapaba. Así que el que una vez se enfermaba, como cosa sin remedio, ya no le curaba. Y cuando llegaron a entregarse a los portugueses, esta nave se entrega a los portugueses en las Molucas, dice Mafra también, cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta de ella había algunos muertos, y los vivos estaban tales que no los podían sacar fuera para echarlos a la mar. Estaban tan debilitados que ni siquiera podían echar los cadáveres al agua, ¿no? Bien, lo pasaron muy mal, pero los que sobrevivieron tenían un enorme orgullo de la gesta hecha. Eran conscientes, totalmente conscientes. Dice Mafra, cuando está pasando exactamente el estrecho de Magallanes y el Pacífico, dice:
Cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se habría hallado. Yo he hecho algo que nadie ha hecho antes. Eso era muy importante, el orgullo de estos hombres. Miren ustedes, el Renacimiento es volver a los clásicos, pero estos hombres superan a los clásicos y son conscientes de que incluso han superado a los clásicos. Así que lo mismo que Miguel Ángel esculpe también como Fidias, el autor del Partenón, ellos dicen, nosotros hemos navegado mejor que Ulises, mejor que Jasón, somos tan buenos como ellos. No solo hemos imitado a los clásicos, los hemos superado. Maximiliano Transilvano era secretario de Carlos V, secretario del emperador, y recibió el encargo de llamar a 3, dice la carta, de los más espabilados de los supervivientes, y entre ellos está Elcano, que le cuenten las cosas. Y Maximiliano Transilvano, su crónica es muy interesante porque es un humanista, un hombre de gran formación, que recibe la información de los supervivientes. Y cuenta, y dice cómo estos supervivientes han superado a los clásicos. Son, por cierto, estos 18 marineros que con esta nao aportaron a Sevilla, más digno de ser puesto en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron, que navegó aquel griego desde Grecia solamente por el mar del Ponto, el mar Negro, y este partiendo de Sevilla, dando la vuelta al mundo, volvía a Sevilla. Es decir, ¿qué es eso de navegar por el mar Negro? El mar Negro es un charco. Nosotros hemos navegado por el Pacífico, por el Índico. Hemos superado a Jasón, hemos superado a Ulises. Eso es muy importante en la conciencia del hombre, en este caso del Renacimiento, para superar los clásicos, ¿no? Y se dan cuenta también estos hombres, y lo saben, que los clásicos daban muchos mitos y contaban muchas mentiras, y que no sabían exactamente de lo que hablaban. Ellos habían llegado allí, sabían de lo que hablaban. Por ejemplo, los mitos. Dice Transilvano, Herodoto, el padre de la historia, autor clarísimo, tiene que la canela se halla y coge en los nidos de las aves y que mayormente se halla en la del ave fénix. La canela en un nido de la canela es un árbol, lo he visto yo. Este capitán Elcano y marineros recontaron al emperador las cosas que este viaje, y con tanta fe y sinceridad y fidelidad, que pareció claramente a los que oíamos decir en todo verdad. Y de cierto creemos ser fabulosas y cosas no verdaderas las que los autores antiguos nos cuentan. Las fábulas nos las cuentan los antiguos. Nosotros estamos viendo la realidad. Piensen ustedes que la ciencia moderna empieza clasificando plantas y animales, las grandes expediciones científicas del siglo XVIII, y después llegará Darwin y el Beagle, clasificando animales y plantas, pues viene la teoría de la evolución. Entonces, hay un momento también que se inicia la observación exacta de la naturaleza por estos hombres. Pero bueno, los mitos tardarán en caer, hay que reconocerlo. Estos hombres no se despegan del todo de los mitos, eso tardará. Fíjense cómo Transilvano, que es un hombre que es secretario del emperador y que es un hombre culto, sin embargo, acepta algunas cosas como parte de la mitología. Dice, en la nao Victoria han traído 5 aves del paraíso, que tienen por cosa celestial, y aunque están muertas, jamás se corrompen. Supongo que estarían disecadas. Y si les pelan una pluma, les nace otra, aunque estén muertas. Esto ya es más raro. Los reyes tienen por cierto que teniéndolas consigo están seguros en la batalla. Una de estas aves la envía a vuestra señoría para que no para que piense que teniéndola consigo lo ha de hacer libre de las traiciones y peligros de sus enemigos, sino para que vea vuestra señoría, le escribe el arzobispo de Salzburgo, reverendísima, vea ave que nunca vio. Y no se extrañen de estas supersticiones. El propio Carlos V era muy supersticioso. Fíjense, aunque esto no tenga que ver con el viaje del Elcano, pero de alguna manera sí lo explica, el inventario de las cosas que tenía el emperador después de su muerte en Yuste. Esto es lo que tenía, entre otras cosas. Una piedra filosofal guarnecida de plata, para convertir todo en oro, que le dio el doctor Beltrán. Bálsamo que dicen que es apropiado para veneno. Una sortija de oro engastada con una piedra de restañar sangre. Y los brazaletes y sortijas de oro engastadas, los brazaletes y sortijas de oro tienen unos huesos que todos dicen que es apropiado para la almorrana. Una piedra azul que dicen que es buena para la gota. Un pedazo de cuerno de unicornio. Estos son posesiones del dueño del mundo, del emperador. Y Pigafetta, él no cree en cosas extrañas, en mitología. Él no las ha visto, pero se lo han contado. Se lo han contado. Por ejemplo, y estoy terminando, no me queda mucho, no les quiero cansar.
Dice Pigafetta, nos dijeron que en estos mares hay unas aves negras semejantes a los cuervos, que cuando una ballena aparece en la superficie del agua esperan a que abra la boca para lanzarse dentro y van derechos a arrancarle el corazón, que lo arrebatan para comérselo. Nos dijeron. Nos contó nuestro piloto traído del Maluco que en estos parajes hay una isla llamada Arucheto, cuyos habitantes, hombres y mujeres, no tienen más de un codo de alto, los pigmeos, ¿no? También nos dijeron que en la isla de Ocolora, al sur de Java, solo hay mujeres a las que fecunda el viento. Cuando paren, si el recién nacido es varón, lo matan inmediatamente, y si es hembra, la crían. Matan a los hombres que se atreven a visitar su isla. Bien, estos hombres sintieron desarraigo al volver, insisto que estoy terminando, pues la verdad es que algunos sí. Fíjense, Pigafetta es un hombre que una vez que ha visto el viaje ya no se vuelve a embarcar más, y lo dice. Si Dios y su Santa Madre no nos hubieran concedido una feliz navegación, hubiéramos perecido de hambre en tan vasto mar. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Y Pigafetta nunca más se volvió a embarcar, desde luego. Sin embargo, hubo otros, como Ginés de Mafra, que, sin embargo, cuando llega está desarraigado. Su esposa lo ha dado por muerto y se ha casado con otro. No tiene que hacer nada más que volverse a embarcar. Y se vuelve a embarcar en el Pacífico, otra vez, con Ruy López de Villalobos. Sus compañeros eran ya, su vida era la gente que estaba a bordo, ya no tenía otra cosa. Y el propio Elcano, que podía haber vivido en España muy decentemente, se vuelve a embarcar en una segunda expedición. Se lleva a 3 hermanos y a un cuñado, y no vuelve ninguno, ni los hermanos, ni el cuñado, ni él mismo. Se sintió la pérdida de estos hombres. ¿Sintieron los contemporáneos la pérdida de estos hombres? Muy poco, la verdad es que muy poco. Fíjense lo que dice Maximiliano Transilvano, el secretario del emperador, el poderoso. Dice, considerando el emperador que lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco, en comparación del interés que se esperaba, mandó aparejar de su fisco a 5 naves. Era poco. 5 naves y 250 hombres. Es poco. La verdad es que hay que reconocer que la sangre suele ser la argamasa de muchos imperios, de todos los imperios. Los hombres de mar que se embarcaron en esta aventura conocían el riesgo a lo que iban. Claro que, como todos los hombres del mar, hicieron una apuesta a cambio de su vida. No tuvieron en cuenta tal vez una frase muy famosa, que a mí me gusta mucho y con la que quiero acabar, la frase de Fray Antonio de Guevara, uno de los grandes prosistas del Renacimiento español. Dice Guevara, la mar es mina, a do muchos se hacen ricos, y un cementerio a do infinitos yacen enterrados. Muchas gracias. Bien, pues como les decía a ustedes hace un rato, abrimos el coloquio. Sí. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias, Enrique. Gracias, Pablo. Quisiera hacerte una pregunta. Yo, con mi ignorancia, estoy en la sección de Historia del Instituto de Historia Cultura Naval, no soy bombante, pero no dejo de ser un oficial de Marina, ignorante que aprende a base de trabajar con un destino más. Y ahora que estamos en el 5º centenario, pues nos toca a los que estamos aquí de uniforme y a otros más, pues, indudablemente indagar, aprender, leer y saber, incluso conferenciar, osados que somos. Y el 5º centenario lo tenemos muy presente, los que estamos aquí, pero es la primera vez que oigo hablar del 5º centenario en relación al viaje de Mafra como cronista, en el cual has insistido muchísimo, en detrimento, cosa que me ha alegrado, de Pigafetta. Pigafetta, a mi corto entender, se está llevando toda la fama a lo largo de lo que vamos leyendo, vamos estudiando, vamos tal. Y yo he llegado al convencimiento con mis compañeros que saben más que yo, y aparte de escucharles atentamente, que Pigafetta era un poco interesado. Es más, creo recordar, o creo me parece, que raras veces, si no nunca, menciona a Elcano en su crónica, y que además inventa mucho. Tú has dicho una parte de los dicen con tonta, pero también debe de ponerle su cosecha. Entonces yo te agradezco porque es la primera vez que insistes tanto en otro cronista, que creo que hubo muchos más cronistas, ¿no? Sí, muchos más. Como el tal Mafra. Y muchísimas gracias, me ha dado una luz muy buena. Sí. Desde luego, es que además Pigafetta era fiel partidario de Magallanes, ¿no? Y hay, por ejemplo, un momento muy curioso cuando se compara la muerte de Magallanes, ¿no? Entonces, Pigafetta, que es tan partidario de Magallanes y por lo tanto enemigo del Elcano, porque Magallanes quiso ahorcar
al Cano y a 40 más. Lo que pasa es que se lo impidió el resto de la tripulación. Hay un momento que Pigafetta dice, murió nuestra luz, nuestra salvación, nuestra vida, cuando dice que un indio mató a Magallanes. Y sin embargo, Mafra dice, este hombre, Magallanes, se metió en un lugar donde no se podía haber metido. Yo creo que fue una casquetada, dice él, que es, bueno, una estupidez, ¿no? O sea que hay veces que comparando a los dos cronistas se obtiene mucha más luz, porque Pigafetta en ese sentido es muy partidario, tan partidario de Magallanes que a veces resulta excesivo. Sí, hay que comparar. Hay también León Pacaldo, es otro cronista, hay varios cronistas más. Y la carta de Maximiliano Transilvano también es muy buena porque él recibe los testimonios de los principales supervivientes, ¿no? Entonces, de la comparación sale la luz. Gracias a ustedes. Sí, ha mencionado usted que era una aventura y si nos transportamos a aquella época en las mentes de los españoles de aquella época, ¿qué podía ser más importante? Lo que fue el descubrimiento de América, que era realmente donde venía o empezaba a venir el oro y a lo mejor se estaba financiando toda la vuelta al mundo con ese oro, o el redescubrir parte de lo que quedaba por descubrir. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Pero la trascendencia del descubrimiento de América, estamos en la Casa de América. Y a mí que me van a preguntar, yo soy catedrático de Historia de América. Pero creo que para nosotros, hombre, América significa el español, haber puesto nuestra lengua en 20 naciones, ¿no? Eso tuvo una trascendencia. Y además le digo otra cosa, es magnífico el descubrimiento de la vuelta al mundo y los descubrimientos de ellos, es como le he dicho, una época trascendente y un viaje magnífico. Pero fíjense una cosa, sin el descubrimiento de América, la ruta a Filipinas a través del Pacífico no hubiera podido seguir existiendo. Porque claro, sale la primera expedición de Magallanes, vuelve un barco. Sale una segunda expedición de Jofre García de Loaiza, donde va el Cano como segundo, y salen 7 barcos, ¿no? No vuelve ninguno. Y siguieron lanzando expediciones, pero no volvían. La tecnología naval de entonces, habría que esperar al siglo XVIII, pero de momento no daba para que un barco saliese desde Europa, fuera al oriente atravesando el Atlántico y el Pacífico y volviese. Era muy complicado hacer eso. Entonces hubo que esperar a la base intermedia que supuso México, por ejemplo. El Galeón de Manila es una ruta que va, desde luego, a Filipinas, pero que pasa por el intermedio terrestre de México. Cuando Urdaneta consigue el tornaviaje por fin, entonces empieza a funcionar el contacto entre Asia y España. Entonces América en ese sentido es importante. Y no solo porque es la plataforma, sino porque es el sitio donde se saca la plata con la que se comercia con Oriente. Miren ustedes, cuando llega Vasco de Gama, el portugués, a la costa de Calicut, empieza a darle al Zamorín de Calicut, al rey de Calicut, le empieza a dar bonetes colorados, espejitos, cuchillos. Decía Magallanes que él llevaba cuchillos alemanes de los peores para comerciar, ¿no? Y le dice este Zamorín de Calicut, dice, ¿qué me das a mí? Si yo tengo canela, jengibre, perlas, lo único que quiero de ti es oro y plata. ¿Cómo le pudieron dar los europeos oro y plata a los orientales? Porque México empezó a producir plata. Y tenemos una gran cantidad de monedas de plata mexicanas con resellos chinos. La ruta realmente se establece cuando América empiece a funcionar. Y no olviden que 1519 es el viaje de Magallanes Elcano y 1519 es la conquista de México. Son hechos absolutamente simultáneos. Entonces, los dos elementos funcionan al mismo tiempo y los dos elementos son indispensables. De todas maneras, a nivel de proyección final, la conquista de América tiene una dimensión más profunda. Esto es un viaje magnífico. La conquista de América es una epopeya. Gracias por la magnífica intervenciones que han tenido, las ponencias son magníficas. Le quería hacer una pregunta referente a... Estamos celebrando la Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano. Permítame que resalte, Magallanes. Estamos siempre asociando a Magallanes como el protagonista principal. El Cano siempre es un secundario. Antes de este 5º aniversario, siempre se asociaba a Magallanes en la literatura, en la historia, a nivel internacional, a nivel mundial. Estamos hablando siempre de Magallanes. El Cano siempre está secundario.
La pregunta que le voy a hacer, entendiendo que el Cano, evidentemente, posiblemente... Bueno, me diré primero que Magallanes es el protagonista en la medida que quiere llegar al Moluco. Y propone el Moluco y es el que organiza la expedición. Pero esta segunda parte, la vuelta del Moluco, pues sobrevenida posiblemente, evidentemente no todavía ningún interés, de llegar nuevamente a Sevilla, con una posiblemente de las travesías más, a mi juicio, en mi modesto entender, más complejas, sobre todo por la incertidumbre de aguas que nadie había navegado hasta entonces, por el sufrimiento de esas personas y sobre todo por el gran conocimiento técnico para poder llegar en esa ruta, en esas demoras, para llegar en la demora a llegar a España. ¿Por qué a nivel mundial el Cano tiene este segundo protagonismo? ¿Por qué no se ha puesto al nivel de Magallanes? Le voy a responder con una frase de Felipe II, para que entienda. Es que los españoles no hemos hecho propaganda de nuestras gestas. Miren, cuando Felipe II estaba en el Escorial y recibía a algún secretario que le decía: Majestad, los rebeldes holandeses están haciendo una propaganda en contra nuestra, no sé qué, como él decía, mis rebeldes holandeses, ¿no? Están haciendo una propaganda, tenemos que contrarrestar esto. Y parece ser que Felipe II respondía: la verdad se impondrá por sí misma. La verdad no se impone por sí misma. No me estoy hablando de la verdad religiosa, la verdad se construye. Si no construimos la verdad, si existen hispanistas y no hay anglicistas, cuando tengamos escritores españoles y historiadores españoles que hagan historia de Inglaterra y que sean anglicistas, o no sé, mientras que haya muchos hispanistas que hagan nuestra historia y nosotros no hagamos la historia de los otros, pues estaremos en estas circunstancias y el Cano no será conocido. Buenas tardes y felicidades. Considero importante también analizar cómo estas gestas y estas actuaciones, ¿no?, de estos contemporáneos de Carlos I, etcétera, etcétera, en realidad esa división que se suele hacer entre Portugal y España es errónea, porque no era España en sí, sino Castilla todavía, y Portugal también era España. Es decir, que parece ser, desde mi relativa ignorancia, que había un trasvase enorme de personas entre ambos reinos, tanto en el lado español, en el caso de Magallanes, como en el lado portugués de otros marinos españoles, y según las conveniencias de unos y otros, por esa facilidad que había entre los reinos españoles, tanto el portugués como el castellano y, en este caso, en menor grado, el aragonés, etcétera, etcétera. Sí, desde luego, hombre, el sentido... España, como ustedes saben, desde el tiempo romano, la Hispania romana, era el conjunto de la península ibérica. De hecho, Camões, el gran poeta portugués de las gestas, habla de España, ¿no? Eso es así. Y efectivamente, el viaje lo organiza Castilla todavía, porque la unión era todavía algo de reinos, todavía no se ha producido. Me parece que en el conjunto de los expedicionarios fue un aragonés solo, un aragonés. Todavía quedan los fueros, por ejemplo. Sí. Sí, por supuesto. Pero usted me preguntaba efectivamente por Portugal y los trasvases, ¿no? Mire, ahí hubo muchos portugueses. Aquí mi compañera ha hablado de Diego Ribeiro, los Reinel, todos estos portugueses. El problema estuvo en que, fíjense, don Manuel el Afortunado, Manuel I de Portugal, era el rey que entonces gobernaba en Portugal cuando Carlos I estaba en Castilla, ¿no? Don Manuel se le llamó el Afortunado porque en su tiempo se llegó a Asia y llegaron una cantidad de riquezas inmensas a Portugal, pero esas riquezas se repartieron mal. Él se dedicó a hacer grandes edificios, los Jerónimos, que fue su tumba, la Torre de Belén, pero se quedó entre las élites portuguesas. La gente pasaba hambre y una gran cantidad de pilotos, no fue Magallanes el único. Una gran cantidad de cartógrafos se venían a Castilla, como dice el cronista Sebastião Álvarez, precisamente, que sabe, a gañar de comer por seu ingenio, a ganar de comer por su ingenio. Porque realmente en Portugal estaba en una crisis profunda social y eso hizo que hubo un trasvase. Siempre lo ha habido entre los reinos de Castilla y de Portugal, la carabela, tal vez la inventaron los portugueses, pero la copiaron los habitantes. Sí, ha habido un trasvase, ¿no? Ahora, de todas maneras, también
portugueses y castellanos eran tremendos enemigos. Y dice Elcano que él vino huyendo de los portugueses todo el tiempo. Y los portugueses metieron en un castillo a los supervivientes de la Trinidad y les dijeron, y hay una carta del gobernador de Tidore al rey que dice, no los vamos a matar, pero vamos a dejar que se mueran solos. Así que, bueno, sí, la unidad ibérica, pero entonces también éramos enemigos. Exactamente, eso sí, eso por supuesto que sí. Pero había ese amor y odio que hemos tenido siempre y se sigue manteniendo. Sí, hemos entendido que había dificultad para conseguir tripulaciones, sí. Que más o menos un tercio casi siempre eran extranjeros. En este viaje sí, más. ¿Había requisitos, edad? Porque la gente entonces moría muy joven. ¿Cuántos años tenía Magallanes o Elcano? ¿Qué tipo de edad tenía? Tendrían más o menos los mismos años. Magallanes, Elcano era un poco mayor. Tenían alrededor de unos 40 años, Magallanes, Elcano tenía 40 y algo, 40 y tantos, ¿no? Para esa época, un hombre con 40 y tantos años era un hombre muy maduro, ¿no? Maduro. En las tripulaciones empezaban por lo que se llamaban los pajes. Los pajes eran niños de 7 u 8 años, y en las listas aparece Juanillo, por ejemplo. Paje, normalmente eran a veces hijos de pilotos que acompañaban a su padre aprendiendo el oficio. Y se entraba de muy niños. En aquellos tiempos no había escuelas de náuticas para que enseñara a los niños, ¿no? a ser marinos. Había escuelas de náutica, en la Casa de la Contratación se daban unos cursos, pero era sobre todo para dar títulos a gente que ya sabía. Entonces se empezaba de pequeños, y en la expedición fueron varios de estos pajes. A continuación venían los grumetes, que eran jóvenes de entre 15 y 20 años, que eran los que hacían los trabajos más duros, los que se subían a las vergas, los que se subían a la cofa, los que subían por los obenques, ¿no? Los que hacían los trabajos más duros. Y después, cuando se tenía unos 25 años o así, se llegaba ya a marinero. Había un pequeño ritual de estilo, bueno, gremial, donde el maestre del barco le daba un papel diciendo que ya era marinero, y entonces ya cobraba la soldada completa, porque hasta entonces ni al paje ni al grumete le daban el sueldo entero, le daban un porcentaje del sueldo. Cuando se llegaba a 50 años, uno estaba ya en la vejez. De hecho, a los contramaestres se les representa siempre como se habla del viejo del contramaestre, y tenían 50 años. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería hacer una pregunta que quizá entra dentro del campo de la especulación, pero me gustaría saber si tenemos alguna idea de dónde venía el convencimiento de Magallanes de que existía un paso por el sur para poder llegar al Molucco. Bueno, es que no he podido comentar los antecedentes de la cartografía porque no había tiempo, pero sí ya desde principios del siglo XVI, bueno, Magallanes había estado en Malaca por la ruta portuguesa, pero también en la cartografía europea, por ejemplo, Basmula ya había marcado, América, se sabía que se llegaba de Brasil abajo, que había mar y que podía haber un tal. Se conocía el Río de la Plata también en la expedición española. Entonces se sospechaba que se podía pasar, que tenía que haber un paso, porque además todos los continentes terminaban en punta. Entonces tenía que terminar ese también en punta y tenía que haber un paso al otro lado. Entonces hay muchos antecedentes. Y de hecho los datos que trae Magallanes al rey son bastante exactos. En esa carta que hizo Jorge Reinel con su padre, que terminó con su padre, que es la que hizo en Sevilla para la expedición, y las cartas que se llevaron en los navíos eran similares a esa. Bueno, eran cartas de navegación, no iban tan decoradas, por supuesto. Imagínense las que yo he puesto bonitas, pero solamente con los datos de la costa, todas las medidas y nada más. Eso era lo que se llevaban en los barcos. Incluso creo que en una de las naos, en la Trinidad, recuperaron en su momento 2 planisferios de Magallanes, 2 de estos que debían de ser de esos de la nao Trinidad, que están perdidos también, claro, por supuesto. Pero había bastante información. No se sabía exactamente en qué altura de longitud, pero iban muy acertados. Bien, la última pregunta. Muy rápida, Carmen. En la carta de Kurzman 4, sí. Yo he hecho un vistazo a la dimensión del Pacífico, es anterior al viaje. Claro. Y ya el Pacífico, a mi modo de ver, a ojo de buen cubero, ya prácticamente tiene la dimensión
Está bastante aproximado, sí. Las medidas están bastante aproximadas. Continuamente decimos que creían que la Tierra era más pequeña y que no sabían, y sin embargo, la carta aquella es de antes, ¿verdad? Sí, es anterior. Es la de justo con la que se inicia la expedición. Pero luego Mazón, en la página web esa que comenté de Ruta Elcano, ha hecho las mediciones exactas, o sea, ha hecho medidas, la podéis consultar en la página, y me parece que sí, que establece un trozo así, más pequeño de lo que es en la realidad. Lo ha él medido y lo ha calculado con Google Maps y lo podéis ver en la Ruta Elcano. Él se ha dado cuenta el espacio más corto, ellos creían que era más corto de lo que era en realidad. Pero es que aquí se ve bastante, el Pacífico es enorme, claro, por supuesto, pero hay unas medidas que son las que se equivocaron, claro, con la longitud de la Tierra de la época, ya desde Colón ya se equivocaron. Muy bien, pues les agradecemos a ustedes el que hayan compartido un rato de su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias.